Recientemente falleció el escritor ruso Alexander Solzhenitsyn. En mi opinión, una de las grandes figuras de la literatura universal, y me parece que está a la altura de los grandes escritores rusos como Dostoyevsky y Tolstoy. Solzhenitsyn es considerado como uno de los grandes contestatarios y disidentes al sistema de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, que, como recordamos, era un sistema marxista-leninista, un totalitarismo comunista, donde pues no existían los derechos humanos, donde no se respetaba la dignidad de la persona, donde se cometieron grandes atropellos. Sus obras son mundialmente conocidas, como por ejemplo Por el bien de la causa, Un día en la vida de Iván Denisovich, El primer círculo, El pabellón de cancerosos, Miniaturas en prosa y El archipiélago Gulag. En esta última obra, Solzhenitsyn se dio a la tarea de recopilar testimonios, cifras, datos, estadísticas de lo que eran los campos de concentración de la antigua URSS. Yo reconozco que cuando cayó en mis manos esa obra, me causó un gran impacto, porque desconocía completamente lo que ocurría detrás de la cortina de hierro. Sí sabíamos que había opresión, que había cárceles, que había injusticias, pero no de esas dimensiones. Lo que Solzhenitsyn puso al descubierto fue que existían en la URSS una red casi interminable de campos de concentración donde la gente sufría hambre, maltratos y todo tipo de vejaciones físicas y morales. Solzhenitsyn escribió por los años 50 una carta a un colega y fue a dar al Partido Comunista Soviético, y eso le valió que fuera a terminar en un campo de concentración. Sufrió mucho, pero gracias a ese encarcelamiento escribió una obra espléndida que es Un día en la vida de Iván Denisovich, donde va relatando qué ocurre un día de la vida en un prisionero en un campo de concentración en Siberia. Aquellos fríos, aquella hambruna, aquel trato deshumano. En 1970 se le concedió el Premio Nobel de Literatura. Sus obras son realmente de una gran riqueza artística, tiene personajes muy fuertes que los maneja magistralmente. En fin, como literato es una de las grandes figuras. Ahora bien, en 1976 me encontraba en Madrid y se anunció que aparecería por la televisión una entrevista con Solzhenitsyn. Su aparición me impactó porque me di cuenta que era un hombre primero de una gran personalidad y de convicciones muy firmes.
Segundo, porque él comenzó diciendo que le sorprendía sobremanera cómo era posible que en los años del comunismo ruso se hubieran asesinado a 65 millones de personas y los países occidentales no parecían muy preocupados por ello. También recuerdo que comentó que por aquellos años 70 estaba sobreviniendo en toda Europa una nueva oleada de comunismo con el nombre de eurocomunismo, que fundamentalmente lo apoyaban el italiano Enrico Berlinguer y el francés Georges Marchais. Recuerdo vivamente cómo Solzhenitsyn dio un puñetazo sobre el escritorio y nos dijo a los telespectadores: no se dejen engañar, es el mismo marxismo totalitario de siempre. Yo los quiero poner en guardia contra esa demagogia. Y en tercer lugar, lo que me llamó la atención fue que a la hora que le preguntaron sobre los países occidentales, él dijo: me han defraudado, he llegado a Occidente y me doy cuenta que hay una crisis tremenda de valores, hay una especie de decadencia en la civilización occidental. Yo esperaba que las personas se preguntarían aquí sobre temas claves o fundamentales de la persona humana, por ejemplo, ¿qué es la vida? ¿Cuál es su sentido? ¿Qué es la verdad? ¿Cuál es el sentido de la trascendencia humana? ¿El sentido de la muerte? Y dice: enciendo la televisión y veo que lo único que les preocupa es si un desodorante es mejor que otro, una crema, una loción. Parece que todo el mundo está interesado en esos temas. Dice: es lamentable cómo Occidente está llenada por una especial vacuidad, decía, por una pérdida de valores y una confusión ideológica muy seria. Claro, eso le valió que a partir de esas declaraciones pues se le condenara a una especie de conspiración del silencio. Se fue a Vermont y ya no se supo casi nada de Solzhenitsyn. Después regresó a Rusia y al poco tiempo murió. En síntesis, podríamos decir que Alexander Solzhenitsyn es una de las grandes figuras de la literatura universal porque cumplió con su misión de escritor, de delatar a un sistema totalitario que atentaba contra la dignidad de la persona humana.